Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Buenas, estamos aquí para grabar un nuevo podcast. Esta vez tenemos a César y un invitado bastante especial que yo creo que, bueno, pues que os va a agradar tener noticias de él y lo que nos pueda aportar. César, pues si quieres presentarnos a nuestro invitado. ¿Qué tal, Carlos? Pues mira, hoy tenemos el gusto de entrevistar a un coach que reside en Estados Unidos, se llama Carlos Herrán, y hace unos años, gracias a un Family Reunion que organizó Leo Bromset de Keller Williams, al que tuve el placer de asistir, tuve también la posibilidad de escuchar a Carlos por primera vez y a partir de ahí, bueno, pues le seguí en redes sociales hasta que hace poco, bueno, pues me atreví a llamarle para preguntarle un poco, bueno, si podía grabar este podcast, porque yo creo que la virtud que tiene Carlos es la claridad, va al grano directamente y creo que los agentes inmobiliarios que lo puedan escuchar puedan ser de utilidad. Carlos, Herrán, muy buenas, ¿cómo estás? Hola César, gracias por la invitación. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, yo feliz de estar acá y poder compartir con ustedes. Muy bien, pues nada, en este Q-Master para Qualis Optima vamos a hacerte una serie de preguntas que bueno, Carlos Peinado, si quieres empiezas tú a hacer la primera. Pues nada, lo primero, Carlos, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo y quién eres, para los que no te conocen. Bueno, buenísimo. Bueno, mi trabajo es ser coach y aprovecho la oportunidad para aclarar un poquito esta figura, porque como todos sabemos, ahora hay mucho coach desde hace, yo no sé, 5 o 10 años se volvió algo muy popular, ¿no? De salud, de negocios, de cualquier clase de ámbito que quieras. Y a través de mi entrenamiento siempre hemos hecho una distinción muy específica de qué diferencia el coach del entrenador. Y el coach se responsabiliza por los resultados y el entrenador imparte información, pero no se responsabiliza, no verifica que se implemente la información que se dio. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso el coaching más efectivo, vamos a decirlo así, es el uno a uno, porque hay una conversación muy íntima donde vamos a hablar sobre qué es lo que quieres lograr, pero también hay un entendimiento entre las dos personas. Tiene que existir una sincronía de personalidades para que sea una asociación exitosa. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo llevo 12 años como coach. Yo empecé en una compañía que se llamaba Mike Ferry. Trabajé ahí 5 años. Yo era agente inmobiliario en Los Ángeles, trabajaba con un equipo y como les contaba antes de que empezáramos, yo era actor y en Los Ángeles pues hacía audiciones y ganaba una comisión, ganaba por el comercial, pero el dinero se acababa y entonces otra vez corriendo de aquí para allá para otra audición. Y conocí unos amigos que eran agentes inmobiliarios y muy exitosos y me dijeron, mira, el problema tuyo es que estás leyendo los guiones equivocados. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, nosotros también leemos guiones, lo que pasa es que son mucho más consistentes y dan los resultados. Me invitaron a un evento inmobiliario de Mike Perry en Las Vegas y dije, esta es la solución. Yo sé hacer guiones, tengo experiencia, he tenido resultados, lo voy a hacer. Y la ignorancia algunas veces es buena, ¿no? Porque yo vivía en la última calle de Beverly Hills, en un apartamento de un cuarto, pero seguía siendo Beverly Hills. Entonces todo el mundo decía, ¿dónde vive? Yo decía Beverly Hills y todo el mundo decía, oh, wow, te creían que era una gran cosa. Y resulta que en Beverly Hills no es legal tocar puertas, pero yo no lo sabía. Entonces me aprendí mi guión y esa era mi tarea todos los días, salir y tocar puertas.
Y para resumirte la historia, mi primera venta fue de 2.100.000 en una casa que encontré ahí y, y de ahí en adelante dije, nada, me quedo con estos guiones y abandoné la actuación. Me hice agente inmobiliario y ya luego, porque tuve tan buen resultado generando producción con particulares, con gente que no conocía, se me dio la oportunidad de ser coach. Y ahí fue donde empecé a ser coach. Fui 5 años con esta compañía. Y luego Keller Williams, en el 2016, lanzó lo que se llamaba la iniciativa de producción, donde el objetivo era que fuéramos los agentes más productivos en comparación con las otras franquicias. Y por eso fue que me trajeron a mí a Keller Williams. Y ahora llevo 7 años con ellos. Yo trabajo con agentes individuales hasta agentes que venden 300, 400 equipos, 300, 400 unidades al año. La verdad que una historia muy interesante. Y fíjate que en estos podcasts hablamos de Q-Master, hablamos del éxito. Hablaremos más adelante de los guiones, ¿no? Pero, Carlos, si tuvieras que resumir la diferencia entre un agente inmobiliario que tiene éxito de aquel que no lo tiene, o que al final no tiene tanto como ese top producer, ¿en qué se diferencia y qué píldoras podemos darle a esos agentes que nos estén escuchando para poder alcanzar el éxito? Mm, sí, muy buena pregunta. Hay algo que yo siempre les digo a los clientes y es que la información está disponible para todos. En los libros, en Google, tú puedes encontrar los guiones que tú quieras, los modelos, las técnicas, los sistemas. Pero te preguntas por qué unos lo implementan y otros no. Y lo que hace la gran diferencia en el ámbito inmobiliario y en cualquier otro negocio es la manera como piensan, las creencias que tienen. Y esto no es complicado, esto es un poco sencillo. Eh, por ejemplo, los guiones, si tú si tú tienes una creencia que los guiones te hacen sonar de una manera que no eres tú, que no eres genuino, hay una frase que escucho mucho y es, yo no quiero sonar como un vendedor, yo no quiero sonar como un vendedor de casa. Mira que eso es una creencia, porque entonces la pregunta es, ¿qué es un vendedor? ¿Dónde se formó esa idea tuya que tienes de ser vendedor, que obviamente es negativa porque no quieres sonar como un vendedor? Porque si tú te pones a pensar, los vendedores más exitosos, no solo inmobiliarios, sino en cualquier otro negocio, son personas muy agradables. Por eso tanta gente los contrata. Son personas que te hacen sentir, te hacen llegar a tu zona de confort y por eso tomas una decisión de comprar. Hay guiones, no tienes que reinventarlo, que te van a ayudar a entender a la persona con la que estás hablando y ayudarles a llegar a su zona de confort para que tomen una decisión, que eso es una venta. Entonces es la manera como piensas, la manera como entiendes las cosas, las expectativas que tienes. Cuando ya tus creencias y tu mentalidad está alineada, entonces implementas a un alto nivel y de ahí vienen los resultados. Sí, Carlos, un poco, bueno, la verdad es que la historia tuya que nos has contado yo creo que es la de muchos asesores, ¿no? De los inicios, es una profesión en la que se entra un poco así sin barreras y luego la vas cogiendo muchísimo cariño y bueno, en tu caso, pues fíjate, además luego has llegado a llevar equipos, ahora a ser coach. De toda la gente con la que has tratado, que me imagino esa relación que tienes con las personas cuando tienes que ayudarles a conseguir los objetivos rentables y tal, ¿cuáles son las partes que más trabajas con ellos o que tú crees que es el común denominador que tienes que trabajar con la mayoría de los asesores para que consigan sus mejores rendimientos? Bueno, lo primero es entender quiénes son y cómo se comportan y cómo trabajan. Entender cuáles son sus creencias, cuál es tu ámbito, de dónde vienen, cómo llegaron al ámbito inmobiliario.
para tener una sincronía, como decía yo antes, con esa Mm. persona. Eso lo trabajo. Lo segundo es las expectativas. Esa parte es crucial porque, por lo menos aquí en Estados Unidos, muchos agentes, muchas personas, como decías tú, ven en la televisión o conocen a alguien muy exitoso que es agente inmobiliario, las comisiones son altísimas y como todo, desafortunadamente, atrae muchas personas que dicen, esto es fácil. Yo vendo 2, 3, 4, 5, 6 casas en el año, ¿qué tan complicado puede ser eso? Y ya. Entonces, entender y manejar estas expectativas también es un punto clave que trabajo con los clientes para que sean las expectativas correctas. Y luego de ahí, cuando ya entiendes dónde está ese profesional, bien sea una persona que está empezando o que ya lleva trayectoria, ya bien venimos a implementar de manera estratégica qué es lo que más necesita. Te puedo decir que en los niveles más primarios, vamos a decir, de un agente inmobiliario, los desafíos que tienen son el saber qué decir, que a propósito, saber qué decir no es solo guiones. La parte más importante de saber qué decir es saber escuchar. Y muy pocos saben escuchar, porque están pensando en ellos mismos, qué es lo que yo voy a decir. Entonces se pasan aquellos detalles del prospecto que te van a abrir la puerta a tener esa verdadera comunicación con el cliente potencial. Dos, el manejo del tiempo es otro desafío muy común y eso es porque no existe ese entendimiento de prioridades. Entonces ven todo como que tiene el mismo valor. Y al ver todo como que tiene el mismo valor en tu agenda, le dices que sí a todo. Y la otra cara de esa moneda es que para muchos es difícil decir no. Sienten que están decepcionando a la gente cuando les dicen que no. Y no entiende que cuando dices que sí a algo, le estás diciendo a otra cosa que no, que por lo general es tu producción. Entonces, los guiones, el manejo del tiempo, y lo otro es saber presentar tanto a compradores como a vendedores. De nuevo, de una manera que puedan llegar que el prospecto llegue a su zona de confort para que tome una decisión. Entonces, esos serían tres que son muy comunes cuando un agente inmobiliario está empezando en el negocio. Fíjate que coincide muy mucho lo que estás diciendo con la fórmula del éxito que tenemos en Qualis, ¿no? Qualis Optima, que comentábamos antes, que es formación más credibilidad, ¿no? Que antes comentabas, ¿no? La credibilidad necesaria para no sonar de una manera negativa, ¿no? Y no repetitiva, sino realmente cuando hables, que hables de verdad. La tercera es capacidad de comunicar con emoción. Le preguntábamos a un formador, ¿no? Hace tiempo que estábamos habituados a hablar con nuestros agentes y darles, bueno, y preguntarles por qué no hacían lo que sabían que tenían que hacer, ¿no? Y la respuesta de este formador es que la única manera de motivar y mover a la gente es desde la emoción, ¿no? Desde la visceralidad. Al año siguiente otro formador nos dijo que sí, pero que además de la emoción, que tenía que interesarles, tendría que tener una utilidad, ¿no? Y el otro día, hablando contigo, me pareció muy interesante precisamente lo que decías, que además de que los agentes tengan que ver la verdadera necesidad para poder hacer lo que tienen que hacer, tienen que tener una evidencia de valor, ¿no? De lo que realmente van a hacer, pero sobre todo, yo creo que una de las cosas donde realmente fallamos es en la que muchas veces los agentes no saben por dónde empezar a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Porque no tienen de forma detallada, paso a paso, día a día, esos pequeños pasos para alcanzar el éxito. No sé, por ahí, cómo planteas tú a una gente cuando te pones a trabajar con él lo que tiene que hacer al día siguiente? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo medís día a día, semana a semana, resultados mensuales? Mm. ¿Cómo lo priorizáis? Bueno, la medición y ese punto es súper importante. Tú no puedes mejorar algo que no estás monitoreando, el monitoreo de números. Y eso no tiene que ser complicado. Pero lo otro que estás diciendo también es un desafío muy común y es por dónde empiezo.
Y la manera más clara es entender cuál es el 20% de las actividades que te dan el 80% de los resultados como agente inmobiliario. Son 5. Primero, la generación de leads, luego el seguimiento de leads o de prospectos, luego la precalificación de esos leads, luego atender citas para firmar acuerdos y por último, la práctica de guiones y objeciones. Entonces, como yo trabajo con los clientes es, vamos a optimizar para que el sector de la mañana, el bloque de tiempo de la mañana, tú estés involucrado en alguna de esas 5. Porque la investigación demuestra que si estás involucrado en una de esas 5, en la mañana tus tardes se van a complementar. Entonces, hay un concepto que se llama empezar de cero todos los días. Empezar de cero todos los días es una mentalidad. Quiere decir que si tú eres un agente inmobiliario y mañana te despiertas en la mañana y no tienes prospectos, no tienes negocio, no tienes arras, no tienes absolutamente nada, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer como agente inmobiliario? Evidentemente desmotivarte, Generar leads. claro. Generar leads. Vas a generar, de alguna manera vas a generar, porque si no, no tienes nada. Cuando generas suficientes leads y entiendes que es un lead, vas a acumular leads. Cuando les haces seguimiento a esos leads, vas a concretar citas. Y cuando concretas citas, tienes que aprender a precalificar esas citas. Lo mismo que hace un doctor. Entonces, un agente nuevo que se levanta todos los días a hacer generación de leads, nunca va a fallar, porque eso se va a acumular y va a resultar en negocio. Donde fallan la mayoría es buscando la estrategia perfecta de generación de leads. Y aquí, por ejemplo, cuando tenemos eventos que entrevistan a agentes que están haciendo grandes cantidades de producción y ahora están entrevistando a agentes nuevos. Ah, mira, no sé quién hizo 50 unidades su primer año. ¿Qué hiciste? Y su respuesta nunca es sofisticada ni complicada. Escogieron 1 o 2 o 3 formas de generación de leads y lo hacen todos los días como un robot. Y por eso, no sé si alguna vez que tú y yo hablamos, César, hablábamos de que tenemos que hacer las paces con el aburrimiento del éxito, porque no es dinámico ni divertido. Como cualquier otro éxito, es constancia y consistencia. Y eso es lo que te va a dar los resultados. Sí, claro, yo creo que al final las cosas sencillas, ¿no? Lo que más funciona, ¿no? También hay que saber cuáles son. A mí hay una cosa que no sé, me llama bastante la atención y es, has hablado antes de de que lo hablabas de asesores que estaban en inicio, ¿no? La primera cosa que nos has comentado. Me imagino que tendrás diferentes grupos, ¿no? Comerciales que están en inicio, que tienen una serie de necesidades, comerciales que ya están en un nivel bastante alto y que me imagino que quieren es mantener ese tipo de facturación y luego pues comerciales que a lo mejor han caído en una rutina y han bajado productividad, ¿no? No sé si lo manejas de manera distinta o tienes o depende del tú a tú o depende con la persona, no sé, que nos informes un poco, nos cuentes cómo gestionáis eso. Sí, sí, muy buena pregunta. De manera general, nos damos cuenta de que un agente de 0 a 40 transacciones al año, por lo general, tiene un desafío de actividades, que es lo que hablábamos, priorizar, entender esto del 5%, del 20%, perdón, estas 5 actividades. A pesar de que suena muy básico y muy sencillo, cuesta ejecutarlo. Entonces, ese es el desafío número 1 para este agente. De 50 en adelante a 100 unidades, el agente tiene un desafío de sistema. Hacer las cosas de una manera sistemática para que haya una estabilización en el negocio. Sistemas de generación de leads, sistemas de seguimiento, sistemas de cómo lo ayudas a un vendedor, sistemas de cómo lo ayudas a un comprador, sistemas de cómo te comunicas con tu base de datos. Ese es el desafío número 1 para ellos. Y de ahí en adelante, el desafío es persona. Aprender a identificar, contratar y retener talento
para empezar a tener éxito a través de otros. Entonces, esos serían los tres niveles. Y te digo que el tercero, vamos a decir, es el más escaso, porque son pocos los que tienen tanta motivación para crecer como para ser vulnerables y entender que a pesar de que tienes tanto éxito como agente inmobiliario, a la hora de contratar, estás en pañales, por llamarlo de esa manera, y tienes que empezar de cero a entender cómo funciona esto. Porque el error número uno es que la mayoría creen que es simplemente colocar un aviso, hacer una entrevista, está muy bien el resumen y ya. Y es mucho más que eso. Una de las, bueno, de las frases, ¿no?, que se suelen decir es que la, eh, bueno, pues el éxito se demuestra en las ventas, ¿no? Y en nuestro caso, hablamos que el agente inmobiliario, para poder diferenciarse de la competencia, hay muchos agentes inmobiliarios, el propietario, bueno, tiene que saber elegir, ¿no? Y tiene que recibir, pues eso, que alguien le aporta valor. Por otra parte, un agente inmobiliario puede aportar valor, pero si no tiene visibilidad, lógicamente, pues no le van a poder contratar. Y por último, puedes tener visibilidad, puedes aportar valor, pero sobre todo lo importante es la percepción que tiene el cliente de ti, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo crees que, primero, se puede aportar valor? Yo creo que cada vez hay más competencia, hay más tecnología. eh, no sé, para un agente inmobiliario que se inicia, ¿no? A veces le puede parecer muy difícil poder competir incluso en su propia oficina con los agentes que ya tienen más experiencia, ¿no? Sobre todo esa gente inmobiliaria que empiece. ¿Y por qué? Si yo ahora mismo encuentro un lead y lo convierto en alguien que le hago una presentación de servicios, ¿por qué van a confiar en mí si hay más agentes que tienen más experiencia? ¿Qué le podrías decir a esa gente que inicia? A ti no te van a contratar por tu trayectoria, ni por tu tecnología, ni por tu nombre, aunque sí, pesa mucho que tengas trayectoria, que tengas marca y que tengas reputación. Pesa muchísimo. Pero te lo digo por experiencia con mis clientes y mía propia. En Beverly Hills yo competía con agentes establecidos de 10, 15 y 20 años, nombres reconocidos. Y, pero yo me creí mucho lo que me dijeron y era que esto se trataba de guiones. Entonces, por eso lo hice de esa manera. Y sí, muchas veces perdí y era gente que yo no conocía, no era gente de mi base de datos. Y esa es la gran diferencia, cuando estás hablando con extraños, a personas de tu base de datos que te conoces, te tienes que ganar la parte más importante que es la confianza. Y vas a competir. Y yo competí muchísimas veces y me hice esa pregunta y dije, pero ¿por qué me van a contratar a mí que llevo 3 ventas, que tengo cara de que tengo 12 años, cuando este señor lleva 20 y tiene 20 avisos en todo el barrio? Y la razón es porque aprendí a escuchar. Y cuando una persona se siente escuchada, se siente especial. Y cuando una persona se siente especial, está en su zona de confort. No es más complicado que eso. Si tú puedes dominar esa habilidad, muchas personas te van a contratar. Sí vas a perder algunos por reputación, pero te van a contratar con toda seguridad. Carlos, un poco para los comerciales que nos escuchan y los asesores de las oficinas de Qualys y de otras, cuando hablas de fuentes de leads, ¿cuáles marcas que para ti son las más productivas o las que más generan leads de lo que puede trabajar un asesor? ¿De fuentes o de actividades? Bueno, para conseguir leads. Sí. Cuando entrevistamos equipos de nuevo que están haciendo muchísima producción, la conclusión siempre es la misma. Es más, lo estaba mirando ahora que estaba preparando un curso que se llama La Regla de los Cuatro. Y dice que tiene muchísimo más resultado enfocarse en no más de 4 fuentes que enfocarse en muchas. Míralo acá.
más del 80% de las transacciones vienen solo de 4 fuentes. La primera, siempre, la número uno, es los conocidos de la base de datos. Y esa es la razón, porque estas personas que hacen negocio contigo o que te refieren, tú ya no tienes que ganarte la confianza. Hasta cuando eres un referido, ya hay una confianza depositada en ti porque un conocido te refirió. Las actividades para mantenerte en comunicación con esta base de datos varían. Hay una que utilizamos con mis clientes y ha sido una de las más efectivas, que se llama el sistema 10-25-90. Y simplemente es el 10 de cada mes, hacen una rifa, un sorteo para aportar valor a su base de datos, a sus conocidos. El 25 de cada mes hacen un video donde están entrevistando un nuevo negocio, un restaurante, una barbería, algo de la comunidad o una persona, lo que se le llama un héroe local, que está haciendo algo por la comunidad y lo envían un video a toda su base de datos. Y cada 90 días hacen un evento presencial. Entonces, esa es la número uno, pero hay muchas otras formas de hacerlo. Aquí la puerta, perdón, el open house es una actividad que ha perdurado a través del tiempo, porque si la haces bien, estás logrando dos cosas. Uno, estás exponiendo la propiedad, pero la más importante, estás demostrándole a los vecinos lo proactivo que eres en buscar un comprador para la propiedad. Entonces, de ahí se genera mucho negocio también. Y la tercera ahora son redes sociales y tecnología. Pero las redes sociales y la tecnología, como todo, si haces un poco aquí y un poco allá, no vas a tener resultados. Cualquiera que sea la actividad, tiene que estar en un sistema y tiene que tener una frecuencia y una consistencia. Y en este momento, muchas personas están yendo a Facebook y a Instagram y a mirar todas estas, porque ahí puedes crear una percepción, que es que esa parte es bien importante. Tú puedes vender 10 casas, pero a ti te pueden percibir como que vendes toda el área. Y es por eso, por esa imagen que estás poniendo afuera. Y algunos clientes dicen, sí, pero si me preguntan, se van a dar cuenta de que yo no he vendido tanto. Vuelvo al mismo punto. Si sabes qué decir, si sabes hacer preguntas, toda la atención va a estar en el prospecto. Y créeme que a la gente le gusta más hablar de ellos mismos que enterarse de ti. Entonces, esas serían tres que en este momento generan bastante negocio. No sé, Carlos Venado, lo que opinas, pero a mí me está resultando súper interesante hablar con Carlos Herrán, porque, bueno, lo que decía al principio, tiene la capacidad de sintetizar, ser muy claro y concreto, y yo creo que son aportaciones de valor todas estas para nuestros agentes. De hecho, no sé si seguir aquí o dejar algo para el día, para el Meeting Day, ¿no? Que nos reuniremos el día 23 de febrero y tendremos la ocasión de, aunque sea también por Zoom videoconferencia, porque estará Carlos en Las Vegas, tener la ocasión de que, bueno, pues de que podamos dejar alguna cosita más para ese día. Eh, no sé cómo vamos de tiempo. No sé si cabe alguna preguntita más. Bueno, la verdad es que es un placer hablar con Carlos porque habla de cosas, bueno, muy sintetizadas, de cosas que llevamos muchos años trabajando y que yo creo que casi todo es de grandísimo valor, ¿no? Y que son cosas que vemos en el día a día. La verdad es que está muy bien que podamos volver a disfrutar de él en el Meeting Day de febrero y bueno, y a ver si podemos disfrutar más veces, que también esté con nosotros en algunas ocasiones más. Muy Claro, bien. claro que sí, yo feliz. Y bueno, tema hay mucho, así que sin tema nos vamos a quedar. Pues nada, Bueno. muchísimas gracias, Carlos Herrán. Estás ahora mismo en Miami, ¿no? Concretamente, Sí, sí. tienes ahí horario que son las 9:49, ¿no? Correcto, 9:49 de la mañana. Sí. Pues Pues nada, Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos cosas que son pues, evidentes, pero que hace falta
sintetizarlas y plasmarlas como las plasmas tú. Sí, claro, gracias a ustedes por la oportunidad y aprovecho para decir, me he dado cuenta que de pronto por lo sencillo de las cosas es que las complicamos, Sí. porque son demasiado sencillas hay veces. En este mundo de redes sociales, donde Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Google Ads, etcétera, etcétera, yo creo que hay demasiado ruido muchas veces cuando un agente inmobiliario se enfrenta, ¿no? a la profesión. Y yo creo que, bueno, lo repetimos una y otra vez, ¿no? Que la simpleza y lo que es los básicos, que es hablar con personas, yo creo que lo que tú dices, hablar con personas, escucharlas, que las personas se sientan escuchadas y sobre todo, bueno, pues con constancia y determinación, completando la fórmula del éxito, la que habíamos comentado antes, la determinación, ¿no? Del fruto de la motivación, fuerza de voluntad y constancia en el tiempo es lo que para nosotros hace que las cosas se cumplan. Ujú. Total, estamos de acuerdo. Muy bien, señores, pues nada, muchísimas gracias a los dos Carlos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Pumaster. Un abrazo. Excelente, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, Carlos. César. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.